Esta es una presilladora 430 mecánica. Aquí el problema que tiene es que me está despuntando las agujas y me está reventando el hilo. Vamos a checar el tiempo, a ver cómo está. Lo que vamos a hacer es apagar la máquina y pisarle. Y una vez pisándola, le damos vuelta. Y empezamos a desarmar la placa. Tomamos la placa, la alzamos acá, quitamos el bastidor, quitamos la placa. Alzamos acá abajo, agarramos la placa, quitamos esta pieza para que podamos ver mejor. Ya le damos vuelta. Ponemos nuestro cangrejo. Checamos primero nuestra altura de barra. De aquí la barra está un poco abajo. Está tapando, el oscilante está tapando el hoyo de la aguja. Entonces, y tiene mucho guarda. Está cubriendo mucho el oscilante. Entonces esa es una de las situaciones por la que me está reventando el hilo. Y posiblemente también por eso me está despuntando la aguja. Tiene mucho guarda. Lo primero, vamos a subir la barra. Vamos a tocar. Subimos un poquito la barra de aquí. ¿Ya vieron cómo el ojo se cubre totalmente con el oscilante? Lo que vamos a hacer es subir un poco la barra. Debe estar a medio ojo. Ahí está. Alcanzan a ver, si quieres acércalo más para que se vea. Ahí ya quedó libre ya se ve una lucecita. Ahí está. A medio ojo. Está cubriendo le está dando guarda a la aguja para que no despunte el cangrejo. Ahí está. Ahora quieres paste para acá para que así nada más. Vamos a quitarle un poco de guarda. Es una llave 3 milímetros. Aflojas y con esto se mueve el oscilante. Si quieres ubica acá para que veas cómo se mueve. Con ese se mueve el oscilante. Ya estaba muy pegado. Lo que vamos a hacer es despegarlo un poco. Ya lo apretamos de nuevo. Ya, ahora vamos a checar el tiempo. Ya dejamos nuestra altura de barra. Nuestro guarda está cubriendo. Y vamos a checar el tiempo. Si se dan cuenta, aquí el tiempo está muy atrasado. Casi pasa ya con el ojo de la aguja. Entonces vamos a adelantarlo. Agarramos una 4 milímetros. Aflojamos el oscilante. Y lo movemos un poquito hacia mi derecho. Ahí está. Lo apretamos un poco y corroboramos. Nos pasamos. Ahí está, miren.
Ahí ya pasa arribita del hoyo de la aguja. Vamos a pegar un poco el portacangrejos, el cangrejo, porque está muy pegado el tiempo. Aflojamos con una 3 y movemos con este perno. Ahora paste para acá para que veas cómo la función es. Le pones tu cangrejo a la aguja y esta es la función de este tornillo. Es un tornillo excéntrico. Mira, se pega, despega. Eso es lo que hace. Entonces, como está muy pegado nuestro tiempo, lo vamos a despegar un poco. Ahí está. Debe tener un muelleo de 2 milímetros. De 1 a 2 milímetros. Para que no te despunte el cangrejo. Ahorita vamos a dejar 1 milímetro de separación. Ahí está. Apretamos. Y corroboramos que no se nos haya movido. Ahí está. Cada que aprieten un tornillo, chequen que no se haya movido. Apretamos todo lo que hayamos aflojado. Ahí está, ¿vale? Ahí está. Ahora, como ya checamos nuestro tiempo, ya lo vamos a armar. Prendemos la máquina, que acabe su ciclo, y ya armamos. Nuestra cuchilla siempre va a ir cerrada, así. Siempre va a ir cerrada. Entra con este perno. Entonces, ahí está. El tornillo plano va atrás. Apretamos bien. Ponemos el bastidor. Limpiamos nuestra. Enhebramos nuestra máquina. Nos aseguramos que la aguja esté bien apretada. En un principio yo les di los primeros auxilios. Cambié mi aguja, todo, y como seguía haciendo eso, ya nos pasamos a la alimentación. Ponemos el cangrejo va así. Que embone bien. Ponemos la tapa, el portacangrejo. Debe de estar bien asegurado. Y ponemos nuestra bobina. Probamos nuestra presilladora. Ahí está. Ya no saltó, ya no reventó. Ya eso sería todo.
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become